En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas sean al espacio creado por Estéreo 100 para rememorar lo que ha sucedido durante los 500 años de historia de Quetzaltenango. Y aquí el espacio Quetzaltenango 500 años, antorchas del pasado, faros del futuro. Esta nueva edición que como lo decíamos en el anterior de los programas, estaremos produciendo hasta que llegue el momento de ese día de mayo en el que seguramente los quetzaltecos estaremos haciendo algún tipo de conmemoración por este importante y significativo hecho en la historia de Quetzaltenango. Saludo también con mucho gusto a mi buen amigo don Raúl Izaz. Raulito, buenas noches. Muy buenas noches, Maynor. Buenas noches, Jorgito. Pues estamos nuevamente en este programa interesantísimo con el tema que vamos a tocar, porque pues es un poco trágico el tema de los siniestros, de los terremotos, de las inundaciones, de las tormentas y todo. Y entonces vamos a entender qué ha pasado durante los últimos centurias, qué ha afectado a Quetzaltenango, cómo estaba Quetzaltenango comercialmente, qué pasó después y qué surgió después de todos estos eventos. Y pues yo creo que va a ser un programa muy interesante. Le doy la más cordial de las bienvenidas también a don Jorge Valverde, un conocedor de la historia. Don Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación y, como decía Raúl, quizá para situarnos en el tema de esta noche, porque Quetzaltenango y una ciudad como esta y con 500 años de historia, pues no nos alcanzarían 1000 programas para hablar de lo que ha sido y lo ha significado esta ciudad para el país. Pero nos vamos a situar en esta ocasión en esto que también demuestra el coraje de qué están hechos los quetzaltecos para salir de los desastres naturales que se han tenido que enfrentar a lo largo de esta historia, y quizá usted nos puede tamizar un poco la situación y sobre todo ponernos en la ruta de esas tragedias naturales, por eventos naturales que han tenido que enfrentar los pobladores de Quetzaltenango a lo largo de esta historia que está por cumplir 500 años. Bienvenido a este espacio cultural de Estéreo 100, don Jorge Valverde. Muchas gracias a la audiencia, muy buenas noches. Pues a hablar de todas las catástrofes que ha tenido Quetzaltenango han sido también múltiples. Y desgraciadamente casi nunca se ha tenido un gran apoyo del gobierno para salir adelante. Ha sido siempre esfuerzo del mismo quetzalteco para superar estas tragedias. Yo desde pequeño siempre me gustó mucho salir a caminar por las montañas, teníamos un grupo. Y el Santa María siempre lo he visto con un respeto máximo, conociendo la historia que ha tenido. Del terremoto del 18 de abril de 1902, que destruyó totalmente la ciudad. Yo tengo colección de fotografías de cómo quedaron las casas, los edificios y todo, ¿verdad? De 600 a 800 personas fallecieron en ese terremoto, según el dato del custodio del cementerio. Y hay datos muy interesantes porque no solo fue la destrucción de la ciudad, sino 6 meses y pico después viene la gran erupción, ¿verdad? Ya no fue solo Quetzaltenango, sino abarcó el occidente de Guatemala, ¿verdad? Las costas, se perdieron todos los cultivos de café, del ganado, todo fue un problema. Esto incluso llegó hasta la parte sur de México. Sí. A mí, ¿cómo se llama este señor? Guillén escribió un libro que dice Unidos por el terremoto, pues por el volcán Santa María, Chiapas y Guatemala. Porque cuando fue la erupción, la nube o el hongo, pues se puede decir que salió del Santiaguito
hizo una curvatura y fue a caer exactamente sobre Comitán. Y en Comitán todos alarmados, ¿y qué está pasando? Y seguía cayendo y cayendo la Porque arena. nosotros no tenemos volcanes aquí, Sí. ¿o por qué les extrañaba? Entonces las vías de comunicación, pues las comunicaciones eran muy escasas. Y todos decían, no, que fue el Tacaná el que hizo erupción, otros decían que fue el Orizaba. Después comenzaron a decir, no, que fue un volcán de Guatemala, el Cerro Quemado, le echaban la culpa, ¿va? Hasta después, como a los 3 días, se supo que había hecho erupción en Santa María, ¿va? Y él narra ahí en ese libro que publicó en Chiapas y todo, la incertidumbre de la gente y cómo se perdieron todos los cultivos también en Chiapas. El ganado tuvieron que llevárselo porque aquello era casi, él dice que habían partes donde había casi 1 metro de arena y otras diferentes, ¿verdad? Entonces fue lo de Guatemala en el occidente y el sur de México, ¿verdad? Esto, Raúl, pues de alguna manera 2 eventos naturales en el mismo año. Claro, primero es las placas tectónicas, ¿verdad? que generan ese sismo tremendo. Y esto activa realmente el Santa María, ¿verdad? Esa es una de las causas que platicaba Monzón de Espans, que vino a dar unas conferencias, Héctor Monzón de Espans, que es sismólogo y todo. Él vino a dar unas conferencias cabalmente a los 100 años de este evento, ¿verdad? Entonces entendimos qué había pasado, el hecho de que estas mismas placas generaron al final que se activara el volcán Santa María. Lo poco que había quedado en pie terminó cayéndose realmente, pues. La ayuda principal de cuando fue el terremoto, pues Estrada Cabrera ayudó bastante con ello, pues, al principio. Y se crearon inclusive impuestos para poder reconstruir. Pero a los 6 meses él no creía realmente que pudiera caer otra catástrofe. Otra catástrofe. Y él pensaba que era un boicot en contra de sus fiestas minerválidas que normalmente se hacían en octubre, ¿verdad? Entonces él pensaba que todos esos retumbos y todo lo que se estaba dando era como se llama un boicot sobre sus fiestas. Y entonces no quiso aceptar realmente que era Pero un boicot de qué naturaleza, digamos que le estaban poniendo bombas al volcán, o qué tipo bueno, de boicot pasaba por la cabeza. En las crónicas de la erupción dice pues que hasta El Salvador, Honduras, el sur de México, se oían los retumbos del volcán. Ahora, por las fiestas de Estrada Cabrera, en la portada principal de ese día en el periódico, a página entera, estaba una foto de él hablando de las fiestas de Minerva. Y aparte, abajo decía una pequeña notita de la erupción, o sea, no le dieron ninguna importancia. Yo encontré en las actas municipales de la municipalidad que mandaron los residentes de Quetzaltenango que vivían en San Francisco, California. Hicieron una recolecta y mandaron una cantidad de ayuda para las víctimas del terremoto, no de la erupción. Y vino en un barco y lo desembarcaron allá en San José y se perdió. Nunca llegó aquí a Quetzaltenango toda la ayuda. O sea que cuando uno comienza a investigar va encontrando cosas muy trágicas y negativas en lo que fue el terremoto. Pero en el análisis suyo, don Jorge, ¿usted cree que esa desaparición se debió a la tradicional corrupción y ladrones simplemente, o que tenía cierta intencionalidad de aislar un poco a la población de Quetzaltenango? Bueno, siempre ha habido una tendencia a aislar a Quetzaltenango, ¿verdad? Eso viene desde el tiempo del Sexto Estado y todo eso. Pero yo más creo que fue corrupción. Llegó y se fue ahí desapareciendo. Bueno, suele todo. pasar, ¿verdad? Porque mucha ayuda que a veces viene, son ciertas élites o ciertas clases que son, por ejemplo, en el terremoto del 76, todo lo que había en carpas y todo lo que había para reconstruir, las familias de militares eran las que tenían todo acaparado, los alimentos y muchas cosas, y fue poco realmente
los víveres que fueron llegando hacia las comunidades afectadas, ¿verdad? Entonces, casi trataban ellos, ¿cómo se llama?, de la ley de la selva, ¿verdad? Y nosotros nos aperamos primeramente las élites o las personas que tienen la oportunidad de acaparar esto, y al final lo poco que va quedando se va entregando a las partes afectadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa misma modalidad se dio, y también tiene ese componente político, ¿verdad? El hecho de aislar y de no hacer tanta bulla para minimizar realmente lo que estaba pasando en su momento, ¿verdad? Entonces, pero son 6 meses, un tiempo muy corto, digamos. Dijiste al principio que lo que no se había caído en el terremoto de abril, de marzo, pues terminó de caer cuando vino la erupción. ¿Cómo se repone una población como la de Quetzaltenango de esa época, de 2 eventos tan catastróficos? Bueno, el primer evento, pues, que Guatemala es un país volcánico y constantemente tenemos actividad. Lógico que reconstruyeron las casas que se cayeron, que eran de gente que tenía recursos económicos. La población que no tenía recursos, pues fueron remendando y medio arreglando otra vez las casas. Ahora, cuando fue la erupción, no hubo movimiento sísmico, sino fue el peso de la arena y todo que también destruyó. Porque yo tengo un relato que escribió mi abuela, que vivía aquí en Quetzaltenango cuando fue la erupción. Y ella va relatando cómo salieron huyendo de Quetzaltenango para Totonicapán. Porque Totonicapán estaba limpio, pues no había problema. Y ella va narrando que en las calles y en el camino iba encontrando de grupos hincados rezando y con unas caras porque no se sabía, y es que acababa de pasar la erupción de un volcán en la isla de Guadalupe y mató una cantidad de gente por los gases, y eso se conocía aquí. Entonces decían, los gases nos pueden matar por el olor a azufre que había, ¿verdad? Por eso salió corriendo la gente, digamos. Sí, tenían miedo de que asfixiarse y se fueron. Y el lugar que escogieron todos fue irse para Totonicapán. Inclusive mi abuela se quedó varios días hasta que se calmó todo, ¿verdad? Porque la erupción duró más o menos 3 días. El ingeniero Héctor Monzón, él ha escrito y una vez en la prensa sacó un relato de todo el problema que hay en Quetzaltenango, que estamos rodeados de volcanes, ¿verdad? Y cerros aquí que los conocía yo como cerros, resulta que son volcanes también, ¿verdad? El Baúl lo toma él como un volcán, ¿verdad? Y nosotros decimos el Baúl, ¿verdad? Ese fue, y luego que vino, creo que con la destrucción de la agricultura y todo, pues vino una escasez de alimentos y escasez no hubo movimiento ya económico, pues. Entonces, muchas personas de aquí comenzaron a emigrar a la capital. Muchas familias se fueron porque aquí estaba destruidas sus casas, más el terremoto y sin ingresos. No había empleo, claro. No había empleo. Pero también tiene ciertas cosas positivas a causa de la erupción y del terremoto. Por causa del terremoto se destruyó la iglesia de San Nicolás, que está ahí en el parque de Limbo, está el parquecito de la Madre, ¿verdad? Se destruyó totalmente, solo se salvó el Cristo adyacente y la Virgen que quedó lastimada, que la regalaron a la capilla de la Granja Penal, ahí está la Virgen. Y es una Virgen que tiene más de 300 años, ¿verdad? Era muy antigua. Y por consecuencia de eso, pues comenzaron a planificar y a pensar en construir una iglesia nueva, que es la actual San Nicolás, que está allá sobre la 15ª Avenida. En la 15ª Avenida, ¿verdad? Entonces ese es un resultado del terremoto. Y de la erupción, hay un hecho que no se conoce mucho. Todos han ido a Guatemala y han visto la iglesia de Yurrita, ¿verdad? Y la iglesia de Yurrita, pero no saben la historia. Y la historia de la iglesia de Yurrita es a consecuencia de la erupción. Porque el señor Yurrita tenía una finca ahí por el
para el mar por ahí. Y cuando fue la erupción comenzó a caer la tierra y todo, y ellos pensaron que ahí iban a morir. Entonces él y su familia y los principales de la finca se refugiaron en una bodega donde tenía una virgencita. Y él le prometió públicamente que si salían vivos de la erupción, le iba a construir una iglesia en la capital, en Guatemala. Y cuando salieron y todo, poco más adelante, como a los 4 años o 5, comenzó a construir la iglesia, que es la iglesia de Urrita, a consecuencia y para pagar la promesa que le había hecho a la Virgen de que si salían vivos le iba a hacer esa iglesia. ¿Y por qué escogió la capital? Porque él vivía allá. Ah, ya, ok. Su finca La tenía aquí, pero... él tenía allá su residencia, digamos. Residencia, sí. Esa es una de las consecuencias. Luego también hubieron movimientos porque yo me acuerdo cuando era joven y bajaba a Coatepeque, al pasar por San Martín, Chile Verde, se veía ahí las capas de arena y ahí para resembrar el café tenían que abrir un agujero y hasta abajo, donde encontraban la tierra fértil, allí sembraban, ¿verdad? Y así hay muchas historias, ¿verdad? Yo creo que también de las cosas buenas es ese vals inolvidable de Noche de Luna entre Ruinas, ¿verdad? Que creo que marcó un espacio musical de una añoranza de un personaje, Mariano Valverde, que se inspira cabalmente en esa ciudad desplomada en una noche de luna, ¿verdad? Entonces crea ese maravilloso vals Noche de Luna y que los antigüeños dicen que es por ellos, pero no, realmente fue a consecuencia. Sí, ¿Y él había tenido una pérdida familiar ahí? No. Solamente lo inspira la destrucción que está viendo. Mi abuela me narraba y me contaba eso. Yo era joven, bien jovencito, pero ella me narraba y yo le ponía atención porque para uno es una cosa nueva. Y él decía que la impresión de mi tío de ver la ciudad bajo la luna y verla en escombros, pues se inspiró en escribir la 4ª composición que él escribía. Y eso fue en 1902. Después comenzaron, digamos, los antigüeños a decir que no, que él lo había escrito sobre la antigua, pero no. Yo tengo un borrador, un manuscrito de mi tío, donde está toda la lista de composiciones que él hizo. Ahí estaba, ahí, con fecha y todo. Y después también decían que había sido de la antigua y que después del terremoto de Guatemala, que fue en 1917, ¿verdad? Que también sobre ellos había escrito. Y por ahí corrió la nota, o dicen, que lo escribió porque su mamá murió en el terremoto. Pero no. Yo fui al entierro de mi abuela y eso no fue en 1912. Yo tenía como 14 o 15 años cuando fue. Y la prima Soledad España, que también decían. Sí, pero ella se lastimó, en realidad no murió ahí, después falleció. Pero consecuencia... De las heridas que... Sí, porque era Soledad España Valverde. Sí, pero que... Sí se corrió, ¿verdad? De que en esa tristeza, esa nostalgia de que murió la mamá y que murió la prima y que sí sale... Bueno, es que en un terremoto las amistades de uno también sufren. Y sufre uno, son claro. Mis amigos, la familia tal, que los quiero mucho, también sufrieron. Luego que después se emigraron para la capital, también es un vacío que queda para el que se queda. Y sobre todo que era tan integrada la sociedad en ese momento, pues todo el mundo se conocía y creo que el que no se hablaba era porque se caía mal, ¿verdad? Pero... ¿Y hay algún registro que diga cuánto más o menos era la población registrada en esa época? Sí, yo tengo el dato, pero era pequeño, pues era una población pequeña. Yo escribí un libro que se llama Volcán Santa María, cabalmente para rescatar mucha historia que está fragmentada, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Entonces traté de reunir todo para tener una idea completa de cómo fue el terremoto, porque esos hechos volcánicos, tectónicos, se repiten. Se repiten a través de... Son cíclicos. Sí, a través de 100 años, 200 años. Pero ninguno después de ese ha sido tan catastrófico. Ese ha sido el más catastrófico.
Pero también el Cerro Quemado también ya tuvo una erupción de ese tipo. Yo tengo ahí, encontré el informe que da no sé si era gobernador o no sé cómo le llamaban en ese tiempo, fue en 1774, 75 por ahí, donde él informa a la Capitanía de Guatemala y al gobierno, al reinado a España, de lo que pasó con la erupción del Cerro Quemado. Luego, después, en 1800, hubo otra erupción del Cerro Quemado. Tan es así que en esa erupción sacaron en procesión a la Virgen del Rosario para que la lava no fuera a llegar a la ciudad. Y todavía lo más reciente que me sorprendió, en actas municipales, cuando se forma una comisión para ir a ver ahí a los vaos, eso fue en 1909, ahí tengo las fechas, que comenzó a salir ceniza ahí, porque los vaos estaban propiamente se puede decir, en el cráter del Cerro Quemado. Comenzó a salir ceniza y arena y estaban alarmados. Yo se iba a hacer erupción otra vez, pero se aplacó, pero es reciente. En mis tiempos, yo trabajé un tiempo en la geotérmica de Sunil, que está, cuando uno baja antes de pasado Sunil, que va para Santa María, ahí está la geotérmica, que es en las faldas del Cerro Quemado, solo que del lado de la costa. Y la geotérmica, ahí está la lava abajo que se perforó, inyectan agua del río Samalá y producen 9 megavatios de energía eléctrica, ¿verdad? Está activo. Y luego vemos cuántos nacimientos de fumarolas, nacimientos de agua caliente tiene el Cerro Quemado, ¿verdad? Cuando yo era joven, toda la culpa se le echaban a Santa María. Había un temblorcito, Santa María. Que no sé qué, es Santa María, y tal vez el temblor venía de otro punto, de otro centro, pero aquí siempre se le echaba la culpa a la Santa María. Bueno, tengo que hacer aquí el primer contacto, el primer corte en el programa de esta noche. Si les parece, al volver, hablamos un poco de la historia de cómo nace el Santiaguito, en toda esta tragedia que Quetzaltenango tuvo que vivir poco más de 100 años atrás. Usted está en el espacio cultural creado por Estéreo 100 para hablar acerca de la historia de Quetzaltenango, a pocas semanas de que se conmemoran los 500 años de creación de esta ciudad. Y al volver de la pausa continuamos con la conversación. No se vayan. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Lo sabemos, el verano sin radio no lo es. Eres mi sol de verano. Estéreo 100, la radio del verano. Al 100%. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del pasado, faros del futuro. Es el espacio cultural creado por Estéreo 100 en la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango, como conocemos a la Quetzaltenango de hoy día. Antes de irnos a la pausa, estábamos compartiendo con la audiencia esos hechos históricos que son lamentables, pero que de alguna manera marcan qué tan resiliente es esta población. Y decíamos que sería interesante, Raúl, hablar un poco acerca
del nacimiento de Santiaguito, hay quien no cree que pueden hacer un volcán a la par de otro, en fin. ¿Qué es lo que registra la historia al respecto del nacimiento del Santiaguito? Bueno, el Santiaguito nace 20 años después de la erupción del Santa María. El Santa María quedó pues, seriamente deformado, ¿verdad? Casi todo el cono se deformó. Y entonces empezó a crearse pequeñas salidas de cómo se llama de energía, ¿verdad? Entendemos que pues abajo de los volcanes es como que se arrugara la tierra porque hay energía que está saliendo, es como un hormiguero, ¿verdad? Que empiezan a sacar y se ven los hormigueros que van sacando la arena para arriba. Entonces, de igual manera tenemos que entender, como decía Jorgito, nosotros estamos sobre Guatemala específicamente, estamos sobre cuando se enfría la tierra, se enfría y se parte en 10 partes. Y 3 de las partes están, conformadas en Guatemala, el Caribe, Mesoamérica y que son 3 placas, que son las que forman todos estos eventos. Pues. Ahora bien, después de que Santa María erupciona y todo, empieza a formarse realmente, empieza la energía a salir y empieza a crearse este pequeño volcán. Está la otra boca también, que es San Miguelito, que no se ha desarrollado de la misma manera, que ya el tamaño que tiene ya el Santiaguito realmente ya es un volcán formado completo, pues, que es básicamente la otra boca de Santa María, ¿verdad? Entonces es cabalmente en 1922 que se empieza a formar el Santiaguito. Usted tiene unos datos ahí también para compartirnos, don Jorge. Teófilo Palacios era el vicecónsul de México en Retauleo y él hace una narrativa de toda la erupción viéndola de Retauleo. Y hay un extracto que dice: esta erupción en su estado de fuerza duró desde el 24 de octubre hasta el día 28, sepultando con las materias vomitadas la mayor parte de las zonas cafetaleras de Cholhuitz, Costa Cuca, Chubá, Progreso y Tumbaor. Se calcula que más de 300,000 quintales de café fue la pérdida de las cosechas de ese año. Dice también en la información oficial, al día siguiente, domingo 26, salía publicada la edición en el Diario de Centroamérica en papel satinado con una enorme fotografía del presidente Estrada Cabrera, detallando el programa completo de las fiestas de Minerva, sin dar un solo párrafo a la erupción volcánica del día 27 y 28 de octubre. O sea, pues ese fue una crítica que no le dio y me cuesta creer de que las explosiones del Santiaguito se escuchaban en Guatemala, en El Salvador, en el sur de México, ¿eh? Bueno, en ese tiempo no había bulla, ¿verdad? Entonces cualquier sonido se transmitía. Pero hubieron una infinidad de acciones y me imagino la gente, el sufrimiento, primero del terremoto, después la erupción, sin conocimiento a qué se debían estos fenómenos. Pongámonos en esa fecha de 1902, que no había, de vez en cuando venían notas, periódicos, pero eran noticias muy atrasadas, no como ahora que inclusive hay en la finca del Faro, creo que es, ajá, hay una estación del ICIBUME, ¿verdad?, que monitorean todo el tiempo el Santiaguito, ¿verdad?, pero en ese tiempo no había nada. Entonces las bolsas y todo, es que esto y que fíjense que va a estallar no sé qué y que no sé cuánto, y la gente entró en pánico y salieron corriendo, huyendo y se fueron, ¿verdad? Todo eso crea esa incertidumbre. Luego los agricultores perdieron sus cosechas, los animales se morían, porque ya una capa grande de poma, de arena y todo eso destruye cualquier cosa. Me contaban que la finca de Manuel Lisandro Varías, que tenía la casa patronal, tenía un tercer piso y con el peso de la arena se desfundó todo y después cayó la arena y no se encontraba dónde estaba la casa. Y
Ahora después pues hubieron la de 1922, que fue cuando comenzó a formarse el Santiaguito, el Día de Santiago. Pues también la gente apenada porque recordemos que el Santiaguito está muy cerca de pueblos como es el Palmar, como el Retauleo. Hay un río, el Nimá, que nace ahí, el Tambor y el río Samalá. Entonces una correntada de lava que hubiera salido grande hubiera destruido más cantidades grandes ahí. Entonces yo me pongo a pensar esta gente, ¿cómo se repusieron pues esa fuerza, esa lucha para salir adelante, ¿verdad? Muy similar también cuando fue el terremoto de, ¿cómo se llama? De febrero, del 4 de febrero, ¿verdad? El 76. Del 76, que casi al año ya era poco lo que se veía, y la gente comenzó a reconstruir. Pero nos golpeó menos, digamos, que por ejemplo la zona de Tecpan y eso. Mire, toda esa zona de allí, estuve en Tecpan días después del terremoto y estaba todo, se paraba uno en una calle y veía la otra calle, no quedó nada. Bueno, el tipo de construcción también ayudó mucho, adobe, bajareque y otro tipo, ¿verdad? Pero sí la lucha de reconstrucción del país, de esa parte, fue grande. En Quetzaltenango, para el terremoto, solo afectó la iglesia de San Nicolás, que se cayó la cruz. Era de concreto, estaba aquí, ¡pum!, se volteó así. Después la quitaron y pusieron una de metal, que es la que está actual, ¿verdad? Pero daños grandes aquí casi no. En el 76. Sí, en el 76. Un poquito distinto al 1902. Y todavía encontramos por ahí vestigios del terremoto, ¿eh? En el Palacio Municipal hay unas, le pusieron en las esquinas unos rieles así para... Las fajas para sostener. Sí, para sostener porque hay grietas, ¿verdad? La Escuela de Comercio que estaba ahí atrás del teatro municipal se cayó completo. Sí, pues. Además, hubo algo más todavía para el terremoto. Al día siguiente hubieron lluvias muy fuertes, según los documentos. Es llover sobre mojado. Sí. Porque todos los documentos, yo estuve investigando cuando trabajé ahora la historia de la iglesia de San Nicolás, que los archivos se empaparon, se mojaron y se destruyeron. Solo hay 2 libros que logré encontrar ahí, de 1874, uno de bautizos y otro de casamientos, que se lograron rescatar todavía de la iglesia antigua. Pero el resto de documentos se destruyeron, ¿verdad? O sea que comenzamos a ver otra cosa, ayuda y cuestión médica era escasa. O sea, el que se enfermaba y quedaba quebrado, lo enyesaban o saber cómo harían en la casa para sacarlo adelante. Sacarlo adelante, ¿verdad? Porque era escaso todo ese tipo de, como ahora, ¿verdad? Que para el terremoto pasado, pues montaron hospitales y vinieron médicos y vino personal y ayudar y todo, pero en 1901 no había nada de eso. Para ir a Guatemala eran casi 4 días, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, todas las distancias se medían en leguas. ¿Cuánto hay a Cantel? 2 leguas. Oye, ¿qué son 2 leguas? Pues son, o una legua, son 4 kilómetros, lo que se hace en 1 hora caminando. Entonces, ya sabía uno, 2 leguas a Cantel, a 2 horas caminando. Es 8 kilómetros. Sí, pues. Bueno, pero lo que nos dice don Jorge, se acabó prácticamente la cosecha de café, que era una de los pilares, digamos, fundamentales de la economía de esa época. ¿Cómo hizo la gente para salir sin trabajo, sin casa? Era realmente una cuestión bastante complicada. Sí, pues cabalmente esa es una de las grandes emigraciones de los quetzaltecos hacia la capital, van buscando un futuro en ese sentido, porque pues cabalmente colapsada la economía. Eso hablábamos cabalmente en los 100 años, con este Despansel, se hizo también una radiografía de la parte económica, cómo había quedado, ¿verdad? Y cómo trató de restablecerse, el tiempo que llevó en restablecerse realmente para volver a tener casi la normalidad de lo antes del
este sismo, ¿verdad? Y realmente fue muy difícil para mucha gente, pues. Lo que sí ayudó mucho fue que sí había fraternidad y que sí había porque entre las mismas familias, yo tengo 6 panes, pues yo daba dos panes a otra familia que no había, entonces eso sí ayudó muchísimo realmente, que hubo mucha ayuda dentro de las mismas comunidades, ¿no? Así como decía Jorge, mucha gente se fue con el tema del volcán, empezaron a emigrar, ¿va? Y entonces lo poco que se pudieron llevar entre gallinas y pollos que siempre se tenían en la casa, a los 15 días ya no había alimento, pues, y todo lo que empezaron entre Salcajá y Totonicapán igual, ¿va? Empezaron a comprar, y el precio de la carne, de las gallinas o de los alimentos fue subiendo, ¿va? Porque sí, realmente hubo un momento en que había una escasez enorme, pues, entonces, pero también hay que subrayar el hecho de que muchas familias ayudaron a las otras familias, ¿verdad? Eso hubo mucha solidaridad en ese sentido. Porque la dictadura parecía estar ausente. Dijiste al principio empezaron a ayudar con el terremoto, pero después Estrada creyó que se trataba de otra cosa aquí en Quetzaltenango. Entonces supongo que paró la ayuda estatal. Sí, se paró. O sea, en realidad él pensaba que era un boicot, ¿verdad? Porque él tenía esa su afinidad a las fiestas de Minerválida, cumplía también años doña Joaquina, su mamá. Entonces él, con el amor que le tenía a su mamá, él pensó que en un momento dado le estaban afectando las festividades que tenga. Entonces trató él de no hacer mayor bulla, porque no podría creer que en 6 meses se volviera a repetir el evento, ¿va? Entonces casi ya la ayuda que se había tenido al principio, que sí fue bastante, ya en el segundo evento ya no vertieron toda la ayuda, ¿va? Jorge, pero es una ironía, uno de los nombres con los que es conocida la ciudad habla precisamente de que está entre volcanes. Sí, sí. Sí, ¿cómo se llama Héctor Monzón? En esa charla que vino a dar, que fue cabalmente ahí en el colegio, ¿cómo se llama? San Juan Bosco, ahí fue la plática. Él decía que nos numeró, eran como 6 o 7 volcanes que están alrededor de Quetzaltenango. Aquí los más conocidos, Siete Orejas, el Santa María, el Cerro Quemado, el Santiaguito, que es el hijo del Santa María. De ahí tenemos ahí nada más el Zunil y el, ¿cómo se llama? Y el Santo Tomás, ¿verdad? Y él decía que también el Baúl y otro cerro que está así como cuando uno va a Alaska, que también es de origen volcánico, ¿verdad? Cuando yo era joven, había un científico, en realidad era el doctor Serrano. Él había estudiado en Alemania, era biólogo y también se especializó mucho en la vulcanología. Y él escribió un libro, una tesis sobre la erupción del Siete Orejas. Y él decía que con esa erupción, Quetzaltenango era un lago, pues. Y que hubo una ruptura en una falla que está ahí en Zunilde. Y él decía, demostraba que ahí se rompió y comenzó a drenar el agua. Desgraciadamente, el trabajo que él hizo lo entregó a la Universidad de San Carlos, a la biblioteca, y desapareció. Yo lo he tratado de encontrar algo de lo que él escribió, porque fue un trabajo bonito el que él hizo, y no se encuentra nada de ese trabajo, ¿verdad? Inclusive aquí, ahí por donde vive Tonito, es como se llama. Está la cumbre. Sí, aquí por ahí abajo encontraron un armazón de un armadillo gigante, y han encontrado pues vestigios de que aquí pues era una laguna, tal vez no muy grande, pero existía, ¿verdad? Bueno, hay fotografías de la ciénaga, ahí donde está la rotonda ahora, que es bastante pronunciada el agua que se ve por esa zona. Mire, cuando yo era jovencito, habían unas de mis amigas que vivían hasta allá abajo, ahí por la TGD, y yo me iba a pie y bajaba aquí por la Cuesta Blanca, que todavía no existía, o bajaba aquí por otras bajadas, y toda la ciénaga era una laguna. Solo habían unos caminitos así para pasar.
Y uno cuando pasaba tenía que ir con un palito quitando ranas y sapos, porque estaba lleno de animales, ¿verdad? Y ahí habían animales pastando porque había mucho pasto en eso, pero la laguna era grande, grande. Y era alimentado por 7 ríos, ¿verdad? Uno de ellos era los Baños Valcárcel, otro donde pusieron la primera cervecería de Quetzaltenango, que donde está la casa que fue de Arbenz. Ese era otro nacimiento, otro chorro que le decían, porque había agua. El primer río, el segundo río, ahí en Chirriés había otro río. Y en los baños, ¿cómo se llama? Recreo, había otro río. Todos eran 7 ríos, que actualmente ya... Les tiramos concreto más que todo, porque por ahí estarán. Sí, el nivel freático ha bajado, ¿verdad? Porque la extracción de agua con los pozos es fuerte. Y el agua que se recuperaba a través de los caminos y todo, pues ahora es concreto, entonces ya no tenemos ese... Cuando hicieron unas excavaciones por arreglar unos drenajes cabalmente en la colonia que está abajo de ¿cómo se llama? De la Molina, encontraron una tortuga gigante. Entonces, lamentablemente se la llevaron para Guatemala, ¿va? Entonces ya nunca regresó y esa debería estar acá porque su origen es de acá. Entonces eso sí muestra que realmente había ese tipo de, ¿cómo se llama?, de animales y todo que son correspondientes a lagunas y a lagos, ¿verdad? Entonces tuvieron abierto como 1 año y medio hasta que los vecinos se pelearon porque realmente no podían ni entrar su carro, ni caminar, ni nada, y era peligroso. Entonces al fin se cerró. Pero sí existió, sí estaba la... Raúl, tal vez tú te recuerdas también que ahí por la avenida Jesús Castillo, ahí había un nacimiento de agua, hará cosa de unos 30, 40 años, no hace mucho. Sí, es cabalmente el primer río. El primer río, ¿verdad? Sí, que lamentablemente lo cerraron, ¿verdad? Porque y bueno, hicieron un jardín ahí entre la universidad y el centro comercial que está. Pero sí, pues cabalmente, como diría don Jorge, uno llegaba de güiro a jugar ahí, a cazar, ¿cómo se llama? A pescar tepocates y ranas y unos pescaditos. Lo último eran los pescados. Ya. Pero sí, todo ese sector realmente tiene mucha agua. Tiene mucha agua, ¿verdad? Pero al final también algo interesante, que tú hablabas de 7 volcanes y al final Xelajú no, son 10 montañas, ¿verdad? Entonces, Xe, bajo, Lajú, 10, no, conocimientos, principados o montañas. Entonces, tendríamos que cuantificar esos 10 volcanes o 10. Y otro dato interesante es que el escudo de Quetzaltenango da la impresión de que es el Santa María y no, es el Cerro Quemado, ¿eh? Quiero leerles algo del escudo de Quetzaltenango, porque para ir conociendo un poco de la historia, dice la actividad en 1909 que le decía del Cerro Quemado, dice Quetzaltenango, 26 de febrero 1909, señor alcalde primero municipal, ciudad, tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle que se me informó que durante el movimiento terrestre que hubo esta mañana, se vio en los vagos que hay en el Cerro Quemado, cerca de esa cabecera, salir columnas de humo y arena. Como esta noticia puede alarmar al vecindario, se debe averiguar lo que haya en cierto. Suplico a usted, es un acta municipal que está ahí. Ahora, del escudo de la ciudad de Quetzaltenango dice, con fecha 13 de septiembre de 1818, el Supremo Gobierno del Estado de Los Altos emitió el acuerdo número 18 adoptando la bandera y escudo. Porque el Cerro Quemado siempre fue humeante. Últimamente ya no. Pero cuando uno observa en la mañana, cuando viene aquí, digamos, a la radio, observe el Cerro Quemado, donde están los vagos. Ahí siempre hay una nubecita de vapor, porque es más caliente. Y se forma y se condensa y ahí se queda esa nubecita de vapor, pero el día que se active eso y sea un poquito más, pues hay que tener cuidado. Y me decía a mí la propietaria de los vagos, que ahí mismo donde tiene los vagos hay una parte donde no pueden sembrar nada porque se seca, se quema la que siembra.
Muy bien, tengo que hacer aquí el siguiente corte en el programa de esta noche. Si les parece, al volver podríamos hacer una conexión entre todo esto que sucede y la propensión que tiene Quetzaltenango a inundarse hoy día y cuáles son las lecciones aprendidas, porque a ver si hemos aprendido algo y qué tendríamos que tener como una especie de sistema de gestión de riesgos. Si les parece, hablamos de eso al volver de la pausa. Usted está en el espacio cultural creado por Estéreo 100 en la conmemoración de los 500 años de haberse fundado Quetzaltenango. Antorchas del pasado, faros del futuro. Ya volvemos. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Lo sabemos, el verano sin radio no lo es. Eres mi sol de verano. Estéreo 100, la radio del verano. Al 100%. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del pasado, faros del futuro, es el nombre del espacio cultural creado por Estéreo 100 en la conmemoración de los 500 años que está por cumplir Quetzaltenango de haber sido fundada. Antes de irnos a la pausa, Raúl, hablábamos entonces que probablemente todas estas catástrofes naturales también han predispuesto a la ciudad a tener otras consecuencias de otra naturaleza, como la que vivimos en los últimos tiempos, que son las inundaciones. Es probable que no hayamos sacado lecciones aprendidas de las catástrofes que nos ha descrito con tanta propiedad don Jorge, y que tengamos necesidad de seguir trabajando en la construcción de un sistema preventivo de riesgos, porque es una ciudad que parece ser en el pasado tenía mucha agua. Sí. De hecho, haciendo historia, por ejemplo, vamos a hablar un poco, después de los terremotos se creó una ley en la cual no se podía hacer construcciones mayores de dos niveles, y el segundo nivel tenía que ser de materiales ligeros, ¿verdad? Livianos, entre madera y todo. Entonces, hoy ya vemos edificios de 10, 12, 14 pisos, vemos condominios levantados, y lo que estamos viendo realmente es que no hay un sistema de prevención, ¿verdad? O sea, escaleras de emergencia, salidas de emergencia, planes de emergencia y todo, sino construimos, y hasta que nos toca realmente un evento, vamos a realmente sufrir las consecuencias, ¿verdad? O sea, no hemos aprendido, pues. Sí, no hemos aprendido mayor en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, en Conred, que tiene que ser, es una institución que debería estar trabajando todo el tiempo en la prevención de los desastres, no en activar el día que haya un evento, ¿verdad? Entonces, sino que realmente ir creando una cultura de educación, simulacros en las escuelas, rutas de evacuación, la mochila de 72 horas, o sea, todos estos elementos que deberían existir para la seguridad propia de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el alcalde es como una parte muy importante porque maneja muchos de los servicios que se necesitan en un momento de una catástrofe. El gobernador maneja el tema de liderar realmente una catástrofe, a través es la cabeza de esta institución. Pero sí deberíamos tratar de hacer pequeños simulacros, pequeñas, charlas que sin alarmar al personal, sino irnos preparando. Nosotros vemos, por ejemplo, Japón
increíblemente Japón todo el tiempo están con los sismos y con maremotos y con todo lo que viene, los tsunamis y todo. Y sí se destruye mucho de la ciudad, pero las vidas muy pocas, ¿va? Porque sí hay una educación muy fuerte sobre ello, ¿verdad? Entonces, recordemos el Mitch y el Stan y todo, todos los daños, todos los estragos que hizo realmente, pues, y que costó, y básicamente a través también de la propia seguridad y la propia solidaridad de muchos vecinos, de los COCODES, Scout, Cruz Roja, bomberos y todo el mundo que activaron, fuimos tratando de sacar adelante, pero la ciudad realmente tiene muchos componentes y muchos riesgos. Y pensemos no solo en los riesgos naturales, sino en los mismos las mismas personas van haciendo. Yo tengo mi casa y a la par ponen un depósito de gas, por ejemplo, de un cilindro de gas, y el manejo del cilindro de gas no está regulado, ¿eh? ¿En qué momento estalla y me afecta a mí mi casa? Entonces, todo ese sistema debería ser regulado a través cabalmente de un Consejo de Seguridad Nacional o gubernamental, ¿verdad? Como que parece ser, don Jorge, estábamos un poco más ordenados hace 100 años. Bueno, la población era pequeña, entonces era más fácil ordenar y controlar, ¿verdad? En 1976 la ciudad llegaba hasta ahí, lo que era la quinta zona, ¿eh? Hasta ahí terminaba. Hasta Lozano. El río Seco, hasta ahí, Lozano ya era. Pero las casas eran, como dice Raúl, las casas eran pequeñas, eran como adaptadas a un lugar que está rodeado de 7 volcanes, dijo usted, ¿verdad? De 7 volcanes, que tiene propensión a las inundaciones, a los terremotos, a las erupciones, y ahora construimos edificios de 14, 20 niveles. Sí, el riesgo está latente, o sea, dormido podemos decir, porque una de las cosas que siempre recomendaron a la municipalidad era que se estuviera dragando constantemente el despogue de las aguas de Quetzaltenango, más o menos de Las Rosas hasta el Monumento de la Marimba, por ahí va, que viene el canal ese, para que el nivel estuviera libre y cuando vengan lluvias torrenciales, pues pueda desfogar ahí todo, ¿va? Y eso no se ha hecho. Otra cosa también, yo me acuerdo de joven que las inundaciones aquí eran tremendas. El periodo de lluvia era mucho más extenso, ya se sabía que para la feria comenzaban los temporales y nada de, todo era bajo lluvia. Ahorita, pues con este problema de recalentamiento global, pues sí ha cambiado el aspecto de las lluvias, ¿verdad? Más sequía, eso sí también de repente pueden venir lluvias muy violentas, huracanes, estamos propensos a huracanes. Una de la destrucción del ferrocarril de Los Altos fue a causa de un huracán, ¿verdad? Que aquel tiempo le decían temporal, ¿verdad? Pero en realidad eran huracanes, ¿verdad? Entonces todo eso es cíclico, se repite y se repite. Lo que pasa es que uno ya con los años, pues uno se acuerda de tantas cosas, pero los jóvenes, las familias jóvenes, no se acuerdan nada de todo lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero ahí donde estuvo Capuano, era una laguneta ahí, ¿verdad? Sí, garzas y aves palmípedas. Lo que hablábamos antes, la que estaba al lado de la avenida Jesús Castillo. Sí, esa. Pues, sí. Entonces, hay que prevenirlo. Yo por eso en mis libros que trato de ir rescatando historia, pues voy poniendo todo eso, para que quede un testimonio sencillo de leer, pero que sepan qué cosas han habido aquí. Porque uno tiene la tendencia de olvidar hechos, ¿verdad? Y cosas. A veces el abuelito le cuenta a uno o el papá y dice, no, son cosas, él se cree que pasó esto, pero en realidad sí pasaron todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde mi labor ahorita pues es ir escribiendo y sacando la historia que está escondida por ahí, ¿verdad? Porque esta también es una ciudad asentada sobre una zona geotérmica. Por eso es que se ha podido también explotar de alguna manera ese recurso natural, ¿verdad? Como energía. Pero eso es una ventaja, pero también hay que tratarla como un riesgo. Sí. Una vez que estaban perforando ahí en la geotérmica, que era una empresa mexicana, me contó uno de los ingenieros que en uno de los pozos, que hay como 10 o 12 pozos ahí,
En uno de los pozos se les fue la broca. ¿Y qué pasó? Pues que hay una caverna muy grande abajo y perdieron la broca y todo, ¿eh? O sea que aquí, en toda esta zona volcánica y todo, deben haber unas grandes cavernas en el subsuelo que siempre han dicho que los volcanes se comunican, que cuando hace erupción uno, de repente aparece por aquí, pero son las fallas que se mueven. La falla del Cocos creo que es la que estamos nosotros, o la Mesoamérica y la del Caribe. Sí, la Mesoamérica. Y eso se pudo ver en el terremoto del 4 de febrero, ¿eh? Que a partir del río Samalá para acá no afectó mucho, ¿eh? Porque ahí está la división de la falla, ¿eh? Ahí pasa. Unos días después del terremoto nos avisaron y fuimos a ver ahí cerca de adelantito de Las Rosas, camino a Salcajá, y entramos al río, al Samalá, que pasa ahí, del lado derecho yendo para Salcajá, había una grieta más o menos como de unos 10 o 12 centímetros, toda la orilla del río. Y nos dijo la gente que ahí pastan sus animales. ¿Y cómo salía de vapor? De humo, decían, de la grieta esa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la falla, ¿verdad? Y me acuerdo, bueno, ahí mismo en Salcajá hay unos pozos ahí, o el agua potable que sale tibia, ¿verdad? Sí, en el centro hay agua caliente, cabalmente, sí. Sí, entonces, ¿qué significa eso? Tiene que ser volcánica. Sí, y yo me acuerdo que cuando íbamos a pasear al volcán, antes de comenzar a subir, al llegar al final, ahí habían fumarolas, ahorita yo creo que ya no se ven, pero ahí habían fumarolas, ¿verdad? Bueno, el río Seco algo nos tendría que estar diciendo también de la historia de la ciudad y de cómo el agua buscaba su cauce natural. Claro, sí estas son cauces cabalmente naturales, ¿verdad? Que lamentablemente algunas fueron cerradas y eso también causa todas las inundaciones, por ejemplo en el Calvario. Esa parte de la Avenida Las Américas, una parte de ahí que la cerraron y construyeron una colonia. Esas son, ¿cómo se llama?, sus desfogues y sus pasos naturales de los ríos, pues entonces esas deberían ser entubadas o deberían crear bóvedas para poder funcionar como un drenaje natural, ¿verdad? Y no se pierde realmente en esos cauces, se pierde realmente el hecho de que el agua, como tú dices, el agua busca su nivel y busca su camino, siempre busca su camino al agua, ¿verdad? No sé si te acordás, Raúl, allí en la iglesia Guaviva, que está a la orilla del río Seco. Ajá. No sé qué año fue que bajó tal correntada de agua que inundó todo eso de ahí. Sí. Recuerdo ya hace muchos años. Y es que en Quetzaltenango, desde la época que se fundó la ciudad y que comenzó a crecer, habían zanjas. La zanja del Cenizal, la zanja ya que venía de, ¿cómo se llama?, Checaracó. Habían varias zanjas. Y cada año la municipalidad lo que mandaba era mandar cuadrillas, limpiaban las zanjas y ahí desfogaba todo el agua. Yo el otro día le comenté, tal vez no era que aquí no han limpiado ¿cómo se llama?, los drenajes grandes, ¿verdad?, los colectores. Y todo eso se va sedimentando y se va cerrando el espacio, ¿verdad? Entonces el agua ya no tiene dónde desfogar. Y yo les decía, hay unos tractorcitos, pailores chiquitillos que sirve, que se pueden meter y que para ir limpiando, ¿verdad? Y ese que pasa ahí en la calle ¿cómo se llama?, de la Ciénega, es una bóveda, creo que tiene 2 por 2 metros, ¿verdad? Pero nunca he visto yo que la estén limpiando por dentro, ¿verdad? Y ahí ya se fue sedimentando todo y eso va creando problemas que viene el agua y hay inundaciones, ¿verdad? Lo mismo las correntadas que bajan de la subida para Almologa y bajan unas correntadas muy fuertes. Pero también esa deforestación también que se ha hecho. Bueno, ahí viene también esa otra. Porque fíjate, Raúl, lo que decía don Jorge antes, que vamos a enfrentar en el muy corto plazo
otras catástrofes ahora generadas por elementos inversos, digamos, las sequías que se avisoran, porque tú mismo decías hoy en la mañana cuando nos encontramos que ya en el mismo Quetzaltenango a veces ya no se siente el frío que se sentía antes. Por eso hoy que ha amanecido en plena época de verano, un día bastante fresco, hacías alusión a que también nos está faltando esa identificación del frío, pero es muy probable que también nos traiga sequías pronto, y entonces deja de ser un problema las inundaciones porque el agua ya es un recurso escaso. También ese es un riesgo a corto plazo. Claro, y como decía Jorge, es cíclico. Entonces está el niño, la niña, que son cosas que creo que la niña es la llorona, ¿no? O el niño es el llorón, no sé quién de los dos. No me acuerdo quién de los dos. Cuando es la niña llueve mucho más de la cuenta, cuando es el niño llueve mucho menos de lo esperado. Entonces cabalmente esos fenómenos afectan realmente a la vida tanto humana como a la vida vegetal y como ¿cómo se llama? A la vida animal y todo. Entonces yo creo que sí, nosotros nunca hemos logrado ¿cómo se llama? Crear planes de contingencia, bancos de alimentos, todo lo que se pudiera tener en silos por cualquier evento que se pueda dar en escasez de alimentos y todo. Tenemos los silos de Indeca que están pues, básicamente abandonados, ¿verdad? Que nunca más volvieron a tener una utilidad, y podríamos ir nosotros acopiando realmente alimentos para no perecederos, para poder realmente en un momento dado salir adelante en una catástrofe, en una sequía o en una inundación. No tenemos una cultura realmente de prevención, ¿verdad? Entonces yo creo que sería platicando pues los temas que hemos estado agotando. Vemos la historia, que es importante, que nos sirve como un manifiesto, un antecedente. Vemos una radiografía de cómo estamos viviendo hoy y lo que deberíamos realmente hacer como ciudadanos o como instituciones, pues preocuparnos realmente no del hoy en que estamos viviendo, sino también ser previsores, ¿verdad? Ser previsores, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un lugar geotérmico, en un lugar altamente sísmico, en un lugar altamente fácilmente inundable. Entonces todos esos elementos tienen sus potenciales, porque sí podemos nosotros aprovecharnos de ellos, pero también tienen sus grandes riesgos que debemos considerarlos. Porque lo que debería de hacer la historia con una sociedad, con un pueblo, es enseñarle, don Jorge. Tenemos ahí la historia de tantas catástrofes, incluso una casi que detrás de la otra, que vino a hacer pensar al dictador de ese momento que se trataba hasta de una confabulación política, etcétera. Y sin embargo, parece que 100 años después, o más de 100 años después, no hemos aprendido de la historia. Mire, voy a narrar una pequeña vivencia que yo tuve cuando era joven. Yo salía, las clases comenzaban a las 7 de la mañana. Yo salía de mi casa y en las aceras iba rompiendo yo los pedazos de hielo en la mañana. ¿Ya? Inclusive nos recogíamos pedazos de hielo para ir a molestar a los otros compañeros en la escuela. En las láminas y en las tejas estaban las gotas congeladas. Si uno dejaba ropa mojada para el otro día, amanecía de hielo. Sí, hielo. Todas las pilas tenían su capa de hielo encima, ¿verdad? O sea que el cambio del clima sí ha ido afectando. Ahorita pues la gente se está acostumbrando. Va a ir cambiando, en fin, ya veremos o ya verán lo que se va a hacer para esos cambios. Pero en el tiempo que existe la Tierra, pues han habido cataclismos gigantescos. Hace poco en el periódico leí o vi en internet que hicieron un estudio del lago de Atitlán, que se hundió todo el lago y se formó el lago, pues que era una caldera volcánica, ¿verdad? Y cosas nuevas para mí, pero existen, ¿verdad? Así es que yo creo que esta charla, pues, vamos abriendo o ayudando a que se vaya formando una conciencia más real, más verdadera sobre los riesgos que pueden venir, ¿verdad? Y
Raulito pues tiene experiencia, estuvo ahí con los bomberos mucho tiempo y ha estado cerca de catástrofes y todo, y pues en algo puede servir, ¿verdad? Bueno, estamos entrando a la recta final del programa de esta noche, Raúl. Creo que, como dice don Jorge, de las lecciones aprendidas deberíamos de sacar algo positivo. Sí, yo creo que el mensaje podría ser que al final pues conocemos la historia, que es bellísima, nos interesemos, nos encantó oír el vals de Noche de Luna ante Ruinas, nos encantó tantas cosas, la historia de los Yurrita, pero no nos quedemos solo con ello. Yo creo que lo importante es esas lecciones que han pasado nos sirvan realmente para pues, proyectar un futuro, a crear realmente, como hemos dicho, ese 501 que nos sirva de un camino donde tenemos todos los antecedentes, tenemos una radiografía de lo que estamos viviendo, pero que tenemos el deseo de proyectar el futuro y crear un camino nuevo, un 501 que nos permita entendernos como sociedad, entendernos como las debilidades que tenemos y las fortalezas que tenemos para saberlas aprovechar. Sí, es un poco lo que trata de decir el nombre de este programa, ¿verdad? Porque vemos las antorchas del pasado, pero las intentamos proyectar hacia los faros del futuro. Creo que ahí es donde nos vamos pudiendo encontrar. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias y muchas gracias al público, y cualquier duda, cualquier cosa, pues si está en mí platicar de algo, pues estoy. Muy bien, señoras y señores, a ustedes los invitamos al próximo de este espacio creado por Estéreo 100 para conmemorar los 500 años de fundación de Quetzaltenango, las antorchas del pasado y los faros del futuro. Hasta el próximo de la serie. Por hoy, muchas gracias y muy buenas noches. En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos.